Bueno, le he preguntado a Esteban que cuánto tiempo nos daba a cada uno. Dice que es un moderador flexible, por lo tanto creo que ha ejercido de orador y luego parece que nos va a dejar hacer lo que queramos. Buenas tardes, amigos y amigas. Yo, en primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento por haber sido invitado a participar en este foro, no a redactar vuestro programa, que no es mi cometido, y posiblemente con un programa redactado por mí tampoco fuerais mucho más allá, por mi amigo Cristóbal Montoro. O sea, que tiene razón Cristóbal cuando dijo que todos los que él había llamado le habíamos dicho que sí a la primera. Le he estado haciendo alguna broma a Cristóbal diciendo que cuando alguien se aproxima a la moqueta del poder suele tener bastantes más amigos de los que necesita. Pero quiero decir que como con él y con Rodrigo y con Lola Cospedal y con más gente la amistad me viene de antes, pues no soy un advenedizo. Por lo tanto, muchas gracias, aunque sé que estos días me silbarán los oídos de algún tipo de alabanzas trasnochadas. A mí la intervención de esta mañana de los tres ponentes me pareció buenísima. Y además le he dicho a mi amigo Rodrigo que la de él me dio pie a enfocar de otra manera lo que yo traía preparado y espero que a mejorarlo. Cuando Rodrigo fue preguntado aquí por esto de la percepción social y de cómo veía la gente esta historia, me acordaba de cuando presentamos el libro de Víctor Pérez Díaz, de Alerta y Desconfiada, y yo creo que estamos en una coyuntura en la cual hay que reflexionar mucho sobre la percepción y lo que dice la gente. En esa encuesta yo leí alguna de las respuestas que era curiosa y que explica también la situación de nuestro país, porque creo que forma parte hasta de nuestra propia esencia. Todos somos españoles y por lo tanto tenemos lo bueno y lo malo de nuestra historia. Y una de las cosas que decía en la encuesta con claridad es cuando la gente le preguntaba si sus amigos pensaban todos como él, el 80% decía que sí. O sea que la gente nada más se junta con los que piensan como él. Con lo cual yo creo que se genera una especie de estabulación, seguramente inducida, no solo por las élites políticas, sino por determinados medios de comunicación, que hace que este país tenga dos vicios que no han tenido otros. Yo de las virtudes voy a hablar poco. Primer vicio. Un país que, como decía Ortega, cuando le preguntaban a un señor o una señora por la calle qué era, un 50% decía que era de derechas o de izquierdas, no decía si era fontanero, si era abogado, si era un labrador. Y otra segunda cosa, que creo que también es muy de este país, es que la gente nada más habla con los que piensan como él. Y entonces a mí me parece que esas dos cosas han provocado en nuestro país muchas desgracias. Y yo, que siempre he sido muy partidario del hibridaje y que únicamente tengo claras 3 o 4 cosas, pero cada vez las tengo más claras, siempre he acudido cuando me ha invitado, bien el presidente Aznar, a la Fundación FAES o a foros vuestros. Entonces, bienvenidos sean los silbidos. Pero que nadie se equivoque, porque yo no estoy al servicio de nadie. Yo tengo unas convicciones y estoy dispuesto a que todo mi aprendizaje, lo que yo he aprendido en la vida sindical y extrasindical, ponerlo en limpio y decir, mira, según mi criterio, esto está bien que lo hagáis, esto tener cuidado y nada más. Segunda cosa, a mí la amistad con algunas personas de las que estáis por aquí me viene de tratar con ellas en el primer gobierno del presidente Aznar, donde también se auguraron rayos y centellas, se auguró una corta vida al gobierno, gente muy inteligente la auguró, ¿no? Dijeron que no durabais más de 6 meses, se auguraron grandes recortes sociales, se auguraron una serie de cosas. Y yo creo que uno de los logros que hicisteis en esa primera legislatura, porque pienso que la legitimación es un logro y la deslegitimación se está viendo lo que es. Bueno, la legitimación es un logro, es manifestar mucha apertura. Sin disolver vuestro proyecto, manifestar mucha apertura. Y por ejemplo, esos 4 primeros años, pues fueron 4 años de diálogo social muy fluido, donde hicimos bastantes cosas. Fue la primera reforma que se hizo del sistema público de pensiones, en desarrollo del Pacto de Toledo. Hicimos una reforma laboral en el 97 en tiempo y forma, y creo que funcionó, con lo difícil que es que funcionen las reformas laborales, luego hablaré de ello. Y mantuvimos, yo creo que un trato decente entre nosotros. Tuvimos un encontronazo al final de la legislatura, pero aquello se supo también disolver y no generó ninguna animadversión.
Yo creo que entendisteis fundamentalmente la importancia del papel de la sociedad civil, cosa que no han entendido otros, que han convertido a la sociedad civil o bien en parachoques o en parapeto, y la importancia de tener unos agentes económicos y sociales que jugaran su papel en el partido. Yo creo que este tipo de cosas serán necesarias siempre. A mí no me gusta la política que es invasiva de la sociedad civil. No me gusta la política invasiva que convierte todo en Estado, que en realidad es un Estado privatizado, porque es un Estado al servicio de las élites políticas. La tesis de Alejandro Nieto, ¿no? Entonces, me gustan más los gobernantes que son capaces de dialogar con la sociedad civil. Y aquí viene lo que quería decir lo primero. Posiblemente vayáis a gobernar. Lo dicen todas las encuestas. Y supongo que tenéis muchas ganas de subir al puente del Barco, pero que vais a tener que subir con chubasquero y armados de varios planes de navegación. Porque yo empiezo diciendo que comparto absolutamente el análisis de la situación, que creo que con bastante moderación ha hecho Rodrigo. Y no solo en términos de magnitudes, de problemas, sino tal como él la ha coloreado. Tal como él la ha coloreado. Las otras dos intervenciones, la del profesor Lagares, me parece, bueno, pues un proyecto de viabilidad fiscal de este país, una manera de entender los impuestos en cada momento para lo que debería ser la primera prioridad del país. Y bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho Alberto Nadal desde la visión de un representante del aparato productivo, para decirlo de alguna manera. Entonces, si yo fuera vosotros, que no lo soy, ¿qué puntos subrayaría? Visto cómo está la gente y como contaba Rodrigo, que estaba la percepción social de la situación. La gente está alerta y desconfiada. Lo que pasa es que posiblemente la gente esté huyendo de lo que más desconfianza le genera. La gente no ha oído todavía más que propuestas de reformas que mayoritariamente identifica con recortes como consecuencia de una necesaria consolidación fiscal de las administraciones públicas. La gente creía que esto no era tan gordo, en tercer lugar, porque además se lo habían dicho. Le habían dicho que esto era una crisis como las otras. Y resulta que ahora se empieza a enterar de que esta no es como las otras. Yo creo que no ha habido dos iguales, pero esta es muy gorda. Y es muy gorda porque España, que tiene una crisis de endeudamiento severísimo, ha aterrizado en la peor pista de aterrizaje, que es en una crisis financiera internacional, donde el crédito es escaso y caro, y en particular para los deudores. España, además, tiene una situación que es la de 5 millones de parados, y seguramente va a seguir creciendo, que significa no solo un problema social de primer orden, sino un lastre económico de tan primer orden como el lastre social. Y no solo por la cuestión del pago de prestaciones por desempleo, sino porque falla uno de los motores de la economía productiva, que es el trabajo asalariado. Y ahí se pueden hacer todas las subdivisiones que queráis. Posiblemente la mitad de los jóvenes que tienen una tasa de desempleo del 45% son titulados, universitarios y medios. Esto es un despilfarro. Y evidentemente nosotros, que hemos sido un país de migración y luego de inmigración, ahora nos vamos a convertir en un país de exportación de capital humano cualificado, al que hemos educado para hacer cosas que aquí no van a poder hacer. Y es un drama, ¿eh? Yo, si fuera joven, posiblemente para mí no fuera un drama en términos personales, porque quizá tuviera incluso más arsenal productivo que el que tenía cuando terminé de estudiar. Pero colectivamente se puede definir como drama. Y posiblemente sigamos importando mano de obra no cualificada, con un riesgo del momento que clareara esto, que yo no sé cuándo va a clarear, volver a reincidir en los vicios del ciclo económico anterior, que también me adhiero a la descripción, a la radiografía que ha hecho Rodrigo. Entonces, si yo fuera vosotros, pensaría en todo esto a la vez. Y entonces lo primero que pensaría es en construir un gobierno que cuando se le vea tenga cara de gobierno. Y esto no significa ni tener cara de mala leche, ni de haber dormido mal. Para mí tener cara de gobierno es exhibir no seguridad, pero exhibir con humildad
una voluntad de decirles a los ciudadanos su análisis de las cosas e intentar que las propuestas sean razonables. Razonables, no suaves, ¿eh? Para mí razonable es algo en el cual una persona normal puede entender el nexo que hay entre A y B. Posiblemente haya que recuperar hasta viejas técnicas comunicativas. Dado mi visión de los medios de comunicación, de los que no voy a hablar, de los que no voy a hablar porque supongo que me estarán escuchando y me retribuirán convenientemente, pero lo podéis decir que lo he dicho. Igual hay que poner de moda las charlas en la chimenea de Roosevelt, porque de esto hay que hablar. De esto hay que hablar. Cuando a la gente se le da un diagnóstico difícil, pasa por 3 fases. La primera, de negación. Y me acuerdo de cuando yo trabajaba en el hospital. La segunda, de depresión, y la tercera, de reconstrucción. Y todo lo que enseñan, tanto en medicina somática como en medicina psiquiátrica, en relación con el tratamiento de los shocks, y no solo shocks fisiológicos, tiene que ver también con una interpretación de la teoría económica y otras cosas, es que hay que hacer pasar los 2 primeros rápidamente para entrar en la fase de reconstrucción. Eso que vosotros llamáis que hay que ir de optimistas. Ir de optimistas es hacer pasar a la gente rápidamente la etapa de negación, en la cual está por lo menos la mitad de la sociedad española, que no se pueden creer esto, que les pase a ellos, nuevos ricos, gente que ya está acostumbrada a estar más de lo que tenía, gente que creía que el Estado era el garante supremo del bienestar, de la salud y de la enseñanza y la llegada a la universidad de sus hijos, que iban a ser todos ingenieros o catedráticos, ¿no? Y hay que bajarles de esa negación. Y yo creo que hay que hacer que pase la depresión inmediatamente. Y entonces empezar la fase de reconstrucción. La fase de reconstrucción tiene que empezar por un discurso que sea un plan de país. Si no, cualquier cosa que se haga se va a ver absolutamente descohesionada. Y aunque sé que algunos de vosotros, que lo hemos comentado, teméis estos rechazos sociales, estas movidas, ese no es el problema. No es el problema, no es el problema. Yo creo que ahora no va a haber contestación social, en el sentido de lo que en la mente nuestra, en el disco duro, tenemos de contestación social. Obviamente no voy a poner ejemplos pasados, no voy a meterme en cuestiones espinosas, pero bueno, simplemente leyendo los periódicos en los 2 últimos años o viendo la tele y otros fenómenos como el 15M, pues yo no lo considero contestación social, le di un calificativo muy duro que sostengo, pero no va a haber contestación social. Lo que sí puede haber es otra cosa que es peor que la contestación social, es el clima ese de desconfianza permanente y de aversión a la realidad. Y por eso he dicho lo de las charlas desde la chimenea del presidente Roosevelt, ahora tan citado por lo del New Deal, aunque posiblemente aquí el New Deal no venga nunca. En tercer lugar, yo creo, cuando digo que hace falta un proyecto país, es que de la forma más inmediata que se pueda hay que hacer un diagnóstico claro, basado en evidencias empíricas, y un proyecto donde las cosas estén armonizadas en términos sistémicos, que la gente vea la relación que puede tener, y no me voy a meter en consideraciones, la política fiscal con la política de protección social, con la política de mercado de trabajo y con lo que queráis decir de relaciones laborales o de negociación colectiva, a lo cual me referiré después, ¿no? O sea, porque creo que otra de las cosas que ha ocurrido en esta crisis es que se ha pasado de un diagnóstico de que no pasaba nada y que esto era una gripe, a un giro copernicano en la fecha esta memorable de mayo del año pasado, donde fueron recitadas las 7 plagas de la ley y empezamos a correr detrás de no sé qué, a decir que, bueno, que los programas políticos eran para cumplirlos, a ir a una reforma constitucional con la que estoy de acuerdo en relación con la constitucionalización de la consolidación fiscal de las administraciones públicas, que ya era hora. O sea, si no nos creíamos que para sostener el euro había que tener unas políticas económicas acordes con una moneda fuerte, pues a ver si tampoco nos enterábamos de que cuando se plantean determinadas cauciones que plantearon nuestros antepasados con su sabiduría, no es porque hay una cierta desconfianza
a que si no hay bardas, las cabras salen del corral y van al monte. Y esto para todos. Entonces, bueno, pero se ha pasado por ese tipo de cosas. Y luego las reformas que se han planteado de una manera que era profundamente inconveniente, y por eso no ha resultado ninguna bien. Ni siquiera la reforma del sistema de pensiones, que es la única que tiene razonabilidad para abordar el problema del envejecimiento de la población, sabiendo que eso es un primer paso para terminar con las reformas paramétricas que empezaron en la reforma del 96 e ir a otro tipo de reforma del sistema. Pero el resto no las ha entendido absolutamente nadie, porque eran reformas que se manifestaban como con desgana. Esto hay que hacerlo aunque a mí no me gustaría, así que pónganse ustedes de acuerdo. Entonces, ¿cómo lo iban a aceptar eso la gente? O sea, evidentemente no han surtido efecto, pero ellos hago un asterisco. Yo creo que están hechas a destiempo y que tanto el sentido de la reforma laboral como el de la negociación colectiva, si vosotros acometéis esa tarea, tener cuidado no sea que al año no hayan surtido efecto en relación con el empleo y estéis socarraos. Yo creo que los tiempos son muy importantes. He hablado, por ejemplo, de la temporalización de determinados cambios en el sistema fiscal, el profesor Lagares, y los tiempos son muy importantes. Los tiempos son muy importantes. En tercer o cuarto lugar, yo creo que hay que decirle a la gente que hemos estado 2 veces más en democracia con una tasa de desempleo del 20% o algo más de la población activa. Es cierto que como la población activa ahora es mucho mayor, no es lo mismo el 20% de 100 que el 20% de 30, y la de horas de orden. Pero también tienen que saber la gente que no se pueden pedir milagros, que en las 2 otras ocasiones, para revertir a la tasa inicial de empleo, drenar el desempleo, se tardaron entre 7 y 9 años, y la situación económica nacional e internacional no era para nada la de ahora. Y por último, yo creo que la gente está al cabo de la calle de la importancia que tiene reducir el déficit de las administraciones públicas, aunque nada más fuera por evitar el coste del endeudamiento masivo, porque el servicio de la deuda se puede convertir en una partida presupuestaria que cueste más que el sistema sanitario. Vale. En cuanto a los sistemas de bienestar o estado de bienestar, ¿no? Me gusta más hablar del sistema de bienestar. Yo creo que esto únicamente es sostenible con 2 condiciones. Y 2 condiciones, que es una economía competitiva, y ahora empezaré a hablar de competitividad, y una sociedad decente. Y sociedad decente no es un término clerical. Yo estoy bastante alejado, no de los clérigos, sino de utilizar sus términos, que son de ellos, y no me gustan tampoco los gobiernos de predicadores. Entonces, una sociedad decente es un término que se utiliza en teoría sociológica y en teoría política por gente de la escuela de John Rawls, por ejemplo, un hebreo de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Avisaji Margalí. Y entonces una sociedad decente es aquella que está compuesta por gente informada, formada, con capacidad de pensar por sí misma y con un grado fortísimo de sentimiento comunitario que se ha ido destruyendo, no sé con qué material, pero que parece esmeril líquido, que era el que antes los piquetes echaban en los, ya lo sabes, ¿no?, cuando estabas en el Ministerio de Trabajo, en los depósitos de los autobuses. Bueno, entonces eso tenía facilidad que lubricaba los componentes, ¿no? Entonces, aquí parece que ha habido esmeril líquido, porque una ruptura como la actual del sentimiento comunitario nos hace muy difícil pensar en una sociedad decente. Y entonces, claro, yo eso creo que es posiblemente lo más grave que se ha hecho para algún ámbito de la bancada política, que es la base de un discurso socialdemócrata que, según mi criterio y mis últimas noticias, tenía que ver con cohesión social. Sin eso no se sostiene el sistema de bienestar, ¿eh? No se sostiene. Entre otras cosas, porque ahora los que están predicando que ellos son los padres o los ideólogos, no sé qué, del estado de bienestar, están demostrando con su discurso, oponiéndose a la consolidación fiscal de las administraciones públicas, que el estado de bienestar es insostenible sin la ruina del país. O sea, es un argumento para la universidad, vamos, no sé, es una cosa insólita que se ha llegado a ese nivel de potencia intelectual, por decirlo de alguna manera. Entonces eso la gente lo tiene que entender.
Yo le he dado a Ana un papel sobre política sanitaria porque voy a hacer una reunión que va a estar ella, va a estar otra persona del Partido Socialista que tiene mi confianza y otra persona, curiosamente, de Convergencia y Unión, que es amigo mío. Y estoy convencido que los tres van a decir que están de acuerdo con lo que habría que hacer para empezar el rescate del sistema sanitario. Pero ¿sabéis lo más curioso? Es que las 17 medidas que tengo yo anotadas ahí están todas votadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, amparadas en la Ley de Cohesión que hizo Ana Pastor, y no se han aplicado más que 3. O sea, que nadie crea que esto es el apocalipsis. Pero yo creo que la transmisión de confianza tiene que ver de la sistematizar el discurso. Segunda cosa de la que voy a hablar, la competitividad, porque además lo ha dicho Rodrigo. Yo a Rodrigo le suelo hacer caso. Yo creo que un problema muy gordo de este país, el problema acuciante es el endeudamiento. Entonces, el endeudamiento significa que, sumada a la deuda de las familias, a la deuda de las empresas y a la deuda de las administraciones, tenemos ahí metidos casi 3 puntos del Producto Interior Bruto. Y eso no es fácil de tragar. No voy a hablar del sistema financiero. No voy a hablar de eso. Pero ha habido ejemplos también para episodios nacionales de la gestión, por lo menos del 50% del sector financiero. Y del otro 50% empezaremos a tener noticias pronto. Porque cuando habla la presidenta, la gerente del Fondo Monetario, y alude a la hipótesis de una W y la necesidad de que los bancos se capitalicen, nos suena eso. Esto no es esto es del informe de septiembre del Fondo Monetario, es un previso. Pero el sistema financiero en España no ha resuelto esos problemas. Que nadie espere que empiece a fluir el crédito pasado mañana. Pero yo creo que el problema más gordo que tiene nuestro país y que ha influido en la recepción de la crisis en España es la falta de competitividad. Y voy a hablar de esto. La competitividad se revela en la balanza comercial. Nosotros, ni siquiera en el momento más glorioso del ciclo virtuoso este que experimentamos, del ladrillo, conseguimos bajar de 10 puntos del PIB de déficit comercial. Esto es gravísimo. O sea, nosotros necesitamos producir cosas que se puedan vender y que no son ni papeles, ni consejos, ni informes. ¿Vale? Un amigo mío se dedicó el año pasado a ver, de todas las empresas que en España se habían inscrito como nuevas empresas, ¿qué producían? Y un 10% producía alguna cosa. Una cosa es esto, o una cosa es esto, o una cosa es un reloj. El resto producían papeles, o llevaban papeles de unos sitios para otros. Esto también se está discutiendo en América. Están discutiendo que hay que fabricar cosas. Y cosas que se puedan vender y que sean valores de uso, no de cambio. Entonces, yo creo que este problema de la competitividad es gravísimo. Y España, para salir de esta, tiene que crecer en 3 cosas simultáneamente. En Producto Interior, en competitividad y en productividad, que son 3 cosas distintas. Puede haber un ciclo con mucho crecimiento del Producto Interior, y si no hay competitividad ni productividad, pues hacer la autopsia del ciclo anterior y miramos a ver. Puede haber mucho crecimiento de la competitividad y de la productividad, pero igual no conseguimos mantener eso durante mucho tiempo. Entonces, la productividad aquí nada más ha crecido la productividad matemática cuando se han ido al paro. Esto es como un ERE. El paro en España es como un ERE. Es que nos han dicho, para hacer lo que ustedes hacen y vender lo que ustedes venden, sobra 5 millones. Entonces, al momento que se han ido al ERE los 5 millones, la productividad, que es dividir el Producto Interior Bruto por la tasa de población ocupada, pues ha subido. Ha ocurrido en otros ciclos. O sea, España, todo lo que nos ha pasado nos está pasando. Entonces, yo creo que tenéis que encabezar un cambio de verdad. Y eso es lo del proyecto de país. Yo, cuando Rodrigo dijo dónde crecer, yo se lo contaré a él porque nos vemos de vez en cuando. Os voy a decir dónde crecería yo. Y tiene que ver con el empleo. Yo creo que nosotros tenemos que crecer seleccionando un sector de empresas. Seleccionando un sector de empresas. Esto es como a quién llevas a la selección a jugar. Si tienes que reforzar la defensa, la media, o necesitas un delantero centro rompedor, o otro más pequeño y que drible y tal. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seleccionar el tipo de empresas que para mí genera más eficiencia en relación con la productividad, con la competitividad
y con la generación de empleo y con crear un ecosistema económico. El tamaño medio de la empresa alemana es 2/3 el tamaño medio de la empresa española. Nosotros tenemos un tejido de producción muy débil. Ya sé qué es lo que hay, ¿eh? Y no voy a echar ningún mitin en contra de los pequeños, queridos y medianos empresarios, ¿eh? Pero hay que aprender de por dónde han ido otros carriles en otros sitios, ¿eh? Entonces, todo lo que decimos que son los ingredientes de la productividad, y de parte lo son, igual están no acomodados a nuestro tejido. Todo lo de formación y más de más en empresas pequeñitas no sirve absolutamente para nada. Y sin embargo suben los precios, ¿eh? Yo antes lo dije a Rodrigo, un café en el bareto de mi barrio, 2 euros en la barra. Vale, yo ya sé que no hay manera de controlar los precios. Los salarios también es difícil controlarlos, porque la inflación es los salarios corriendo detrás de los precios. Pero yo me fijaría, en España hay 10.000 empresas que tienen un tamaño entre 200 y 1.000 trabajadores. Ahí está la empresa media de tamaño alemán. Esas empresas sí responden con eficiencia cuando se les riega con I+D+I. Esas empresas tienen que tener unas determinadas características. Es como hacer un vivero. Con un cuarto de esas 10.000 se puede construir un proyecto institucionalizado y relacionando lo público y lo privado para que esas 2.500 empresas, 250 trabajadores, hay empresas tipo que yo las conozco, ¿eh? Y que empezaron con 200 y ahora tienen 1.000, empresas de ingeniería, otro tipo de cosas, sean capaces de tener su propio diseño desde el proyecto hasta la venta, que tengan un compromiso implícito de producir 50% para mercado nacional y 50% para mercado exterior. Y las conozco algunas, ¿eh? Y sé comunidades autónomas que las han regado y funcionan, ¿eh? Y están gobernados por amigos vuestros. Y he estado presente en los planes, en los análisis. Estos necesitan mucho apoyo. Yo no sé si en términos de sanciones fiscales o cuestiones como las que nos comentaba el profesor Lagares, pues habría que hacer algún movimiento, ¿eh? Porque evidentemente hay que apoyar a los que tiren del carro para sacarnos de esta. No hay que apoyar, perdonad, soy bastante jacobino, no hay que apoyar a los que nos metan más en el agujero, ¿eh? Todo el mundo es muy respetable y tiene derecho a la vida, pero no se le retribuye igual al que tira del carro que al que va subido en el carro. Y yo no quiero que nadie se caiga del carro, ¿eh? Pero a los que tiren hay que pagarles más de lo poco que tengamos. Yo creo que hay que crear un marco jurídico que tenga como cometido y que sea un marco jurídico público-privado. La tutorización de esa operación. Esas son las empresas que crean ecosistema económico. Ese tipo de empresas hacen, en general, un ratio de empleo propio 1, un ratio de empleo del ecosistema que generan 2 o 3. Yo creo que eso es un plan de país. Y yo a esa gente le daría todo. Todo. Incluso la respaldaría los primeros 3 años para que no les pase lo que les suele pasar a las empresas start-up, estas que tienen una mortalidad infantil mayor que los prematuros en los hospitales, ¿no? Y otros proyectos los estudiaría con mucho interés. Pero creo que es un país que tiene muy pocos recursos y los tiene que administrar no solo con equidad, sino con un concepto de oportunidad de cambiar el modelo de país que tenemos. Lo dejo ahí. Creo que son empresas que tienen que estar dotadas de equipos directivos de mucha potencia, y un equipo de mucha potencia no lo ficha un start-up, ¿eh? Y tienen que tener apoyo institucional. Y digo apoyo institucional económico, pero sabiendo que van a producir determinada cosa que tiene un 50% de posibilidades de mercado interior y otra exterior. Esto lo dejo como apunte a lo que decía nuestro amigo Rodrigo de por dónde crecer. Si yo pudiera, crecería por ahí, ¿eh? Y además lo proyectaría como un proyecto de país. Nuestras grandes empresas tienen relación con este tipo de actividades, ¿eh? Tienen relación y son las más interesadas en extender este tipo de ecosistema productivo.
si no tenemos una tendencia, como eso de que la cabra tira al monte, a volver a caer en el ciclo virtuoso del ladrillo, lo cual nos ha generado, entre otros problemas, una caída de la tasa de ahorro líquido que hace imposible ni siquiera empezar a considerar el robustecimiento de un segundo pilar de protección social, me refiero a pensiones. Si se compara con la tasa de otros países, vamos, aquí ni para construir sistemas de pensiones de segundo pilar, etcétera, etcétera. Por último, las reformas laborales y del mercado de trabajo. Yo insisto mucho en relación con los tiempos. Mi experiencia es que las reformas que son útiles serán útiles y se verá su eficacia cuando la economía empiece a tirar y se produzca contratación. Pero yo creo que hay que desterrar de la cabeza de la gente que una reforma laboral es como una estampa de estas que nos daban antes, que si era de la Virgen de no sé qué, la ponía si llovía. No llueve, ¿eh? Entonces yo os he hecho esa advertencia al principio y no la desconsideréis. Tener cuidado, no saquéis la estampita y luego no llueva y la gente vea que no hay Virgen y entonces terminamos como Rosario de la Aurora. La reforma de la negociación colectiva tan aludida. Vamos a ver. La reforma de la negociación colectiva creo que debe tener un objetivo claro. Y el objetivo claro es fluidificar las relaciones laborales colectivas, no hacerlas desaparecer, porque es imposible. Y si no, se vuelven a inventar. Y se inventaron incluso cuando no había libertad sindical. Y son hijas, estas invenciones, del plan de estabilización de Ullastres, que es una liberalización de la economía. Entonces son reformas que hagan más fluidas las relaciones laborales para que los objetivos de las empresas estén presentes en las mesas negociadoras. Cosa que parece imposible. Pues yo creo que no es imposible. Primero, yo creo que hay que formar a los negociadores. Os puede parecer una bobada, ¿eh? Yo he discutido con muchos amigos la cuestión de instituciones que hay aquí, como la Comisión Nacional de Negociación Colectiva, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, y ahí yo haría una academia de negociadores, lo digo con toda claridad, ¿eh? O sea, los que negocian los convenios colectivos negocian, y hablo de los dos bancos, no solo del banco sindical, del banco patronal, sin ningún conocimiento y muchas veces con una ajenidad en relación con el problema, que lo que quieren es despacharlo antes del Día de los Inocentes. Por eso se cierran tantos en Navidades, en comidas, Porque claro, hay que terminarlo porque la vigencia termina el 31 de diciembre y ahí cae el de la construcción, en el postre cae el de las perfumerías y por la tarde el del transporte, que había un lío y una huelga convocada. Y se cierra a tanteo. Vale. Lo de llevar hacia la empresa. Bueno, ahora tal como ha quedado, no ha quedado ni para la empresa, ni para arriba, ni para abajo. Y encima se ha colado una cosa que a mí no me gusta nada, que es la posibilidad de crear marcos autonómicos de relaciones laborales. Yo soy como soy, tengo y no es ideología política, que también, pero no, o sea, yo no estoy llevándome por ningún jacobinismo doctrinario. Creo que todo lo que sea romper la unidad de mercado es un atentado contra la cohesión social y contra el crecimiento de la economía. Bastante rota está ya. Yo creo que hay que referenciar el poder en los convenios de sector y obligarles y exigirles que, para que tengan preferencia sobre los demás, sean los que tengan 5 o 6 materias obligatorias declinables hacia la empresa. Eso hay convenios que lo tienen, O sea, igual que hay buenos gobiernos y malos gobiernos, hay buenos convenios colectivos y malos convenios colectivos. Lo que no se va a conseguir nunca mediante una reforma de la negociación colectiva es doblar la voluntad de los negociadores, a no ser que se cambiara la Constitución española y se decidiera que determinadas materias no pueden estar sometidas a un acuerdo entre empresarios y trabajadores, representantes legales. Pero yo creo que el otro sí es posible hacerlo, pero hay que hacerlo abordando las cosas de otra manera. Por ejemplo, en este último episodio de negociación, pues yo creo que esto empezó de forma esperpéntica y terminó de forma esperpéntica. Vamos, ahí parece que tenían una especie de batalla de las Termópilas en torno a la ultraactividad. Vamos, que manda narices, Y al final terminaron haciendo una cosa que desde mi punto de vista es ilegal, que es lo del arbitraje obligatorio. Yo sé que lo digan los juristas, aquí hay dos. Vamos, a mí eso me parece una chapuza. Bueno, no sé, eso del arbitraje obligatorio, pues no lo sé. Yo creo que
es inconstitucional, pero bueno, nadie lo recurrirá, porque todas estas cosas, y además como ha dicho que cuando venga el nuevo gobierno lo va a cambiar y tal. Pero no abordaron para mí la esencia del asunto, posiblemente porque el gobierno no llevaba ningún enfoque. Y yo creo que un gobierno, cuando yo no lleva un enfoque a una mesa de negociación tripartita, es mejor que se retire y que diga, hagan ustedes lo que les dé la gana, si quieren arreglan algo y si no, fuera. En lo de los contratos, en la otra reforma, la laboral, que tampoco ha dado, lógicamente, ningún resultado, yo creo que lo que han hecho, fijaros lo que os voy a decir, era casi mejor lo del contrato único, pero que tiene un problema, el contrato único nunca lo ha querido la patronal. Lo digo, bueno, y eso además lo sabe el colega el hermano de Álvaro. Y además lo ha dicho en mesas redondas en las que hemos estado, por lo menos Cristóbal y yo. Pero para lo que han hecho, han desprotegido el despido, pero lo han desprotegido de una forma que va a generar, supongo, bastante litigiosidad, más que la que había. Era mejor que hubieran ido directamente al contrato único. Lo que pasa es que entiendo que eso no lo quiere la patronal. Los sindicatos no lo sé si lo querrían o no, según en qué condiciones. Y luego otro debate que hay en relación con los contratos es lo de desjudicializar. Eso yo creo que es imposible. Un contrato es un contrato que tiene que tener tutela judicial, y me da igual esto que un contrato mercantil, sino que como cuestan tanto los juicios y están tan mal la justicia, que se desjudicialice todo, y que si te quieren echar de tu casa porque no cumples el contrato de alquiler, pues se te saque directamente el portero a gorrazos o alguien así. Voy a terminar. Yo creo que tenéis que acertar. Se lo dije a Cristóbal 1000 veces, en privado y en público, porque tenéis que hacerlo muy bien, porque si no lo hacéis muy bien, este país entra en una horrible. Yo pienso mucho en Italia, ¿eh? La economía italiana es distinta de la nuestra, pero creo que Italia tiene una crisis política crónica que es la que ahora le está generando los problemas de gestión económica. Y entonces vosotros necesitáis acertar. No, necesitamos que acertéis. No es que necesitéis vosotros, supongo que también para que no os echen, pero hay cosas peor que os echen. Es no tener alternativa.